Bueno, ahí lo que señala la Secretaría de Movilidad. Gracias, Cintia. Está en la línea telefónica Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Arturo, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. Mucho que platicar. Mucho que platicar, Arturo. A ver, cuéntanos, como primera comentario y primer punto, lo que sucedió con quien era el director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Pedro Salmerón. Desafortunado lo que dijo, lo que escribió. Y hoy, pues, esto ya tiene consecuencias. Bueno, sí, creo que usas una palabra adecuada. Fue desafortunado todo el escenario. Hizo un escrito poco prudente, poco preciso, que refleja de alguna manera una concepción de la historia de México en donde llamar valientes a quienes asesinaron a don Eugenio Garza Sada, miembros de la Liga 23 de septiembre en 1973, pues generó una serie de interpretaciones que llevan a ubicarlo como alguien que estaba exaltando la violencia o la forma violenta para lograr determinados objetivos. Y eso, en la interpretación de la historia de México, pues nos hemos pasado muchos años tratando de evitar. La violencia justamente no fue el camino que eligió México bajo ninguna circunstancia para hacer los cambios políticos que nos llevaron hacia la democracia. Ciertamente hay un punto histórico importante. Los años 70, sobre todo al principio, eran años muy difíciles. Recordemos que acababa de ocurrir el movimiento estudiantil de 1968, donde habían muerto muchos estudiantes. Acordémonos de que en 71 había habido el llamado halconazo, en donde había una represión importante también de los estudiantes, sí. Pero eso generó, ciertamente, es histórico, movimientos guerrilleros en el país. Uno fue el de la Liga 23 de septiembre en Chihuahua, pero que el 23 de septiembre se recuerda como una fecha en 1965, cuando Arturo Gámez trató de tomar un cuartel, el cuartel Madera, en Chihuahua. Pero después del 68, lo que ocurrió es que vinieron movimientos como el de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Lojas. Bueno, lo que dice Pedro Salmerón es, al hablar de valientes que mataron a don Eugenio Garza Sada, es pues que ese camino era justificado en ese momento, y eso es lo que yo creo que no podía ser. Justamente después, durante los 70, México inicia una transición hacia la democracia por las vías institucionales, una reforma electoral en 77, una serie de reformas posteriores, la apertura del sistema, la oposición en las cámaras de diputados, después en la Cámara de Senadores, y haber cometido esta pifia importante, pues sí generó una serie de críticas que culminó con su renuncia al puesto. Oye, Arturo, pero ¿qué te dice que la renuncia, como lo trae hoy La Jornada y algunos otros diarios también, dice: mi renuncia al presidente, no a la derecha fascista? O sea, él está convencido, yo no sé, pero con esto que señala, pues está convencido que lo que escribió es su pensamiento. Bueno, sí, yo creo que esto ocurrió ya hace casi una semana, durante el principio de esta semana, y bueno, lo desmintió. Bueno, la Secretaría de Cultura se deslindó de sus declaraciones. El propio instituto, el INERM, manda una carta diciendo esto no es lo que el INERM piensa como tal, y él no responde. Él en efecto está convencido de esa situación, y ese reconocimiento a los valientes, dice él, de 1973, que acabaron con don Eugenio Garza Sada, y su explicación es muy complicada de entender en un ambiente democrático. Como había jóvenes desesperados producto de el autoritarismo del régimen de aquellos años,
identificaron al empresariado como parte del enemigo y entonces asesinar o tratar de secuestrar a un empresario pues resultaba de alguna manera legítimo y si en esta acción muere un empresario como de Eugenio Garza Sada, bueno pues pues es parte de la desesperación de los jóvenes por tratar de cambiar a México. Yo me pregunté inmediatamente, bueno, ¿y qué tal si hubieran ganado estos jóvenes que él llama valientes? Habríamos tenido una serie de situaciones muy violentas en el país, fuera del marco institucional, y el cambio se tendría que haber dado por la fuerza, y habría tenido que haber una represalia y una represión mayor. Qué bueno que esos valientes, como dice él, fracasaron. Ahora, él está convencido, y tan está convencido de que esa es la interpretación correcta, que no dio una explicación, no dio una disculpa él personalmente, y en consecuencia, pues sí creo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues sí, le toma la palabra y toma su renuncia y nombra a otra persona en su lugar, porque está haciendo una interpretación de la historia que nos pone en una trayectoria de violencia, justamente cuando lo que está buscándose, y todos coincidimos, sí, es mecanismos pacíficos para resolver el problema. Felipe Ávila es quien llega al lugar donde estaba Pedro Salmerón. Oye, Arturo, rápidamente, nos queda un par de minutos, dándole un giro a la información en cuestión de partidos políticos. Reapareció Vicente Fox. ¿Esto qué significa para el PAN? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿O debe de ser visto de esa manera? ¿Así blanco-negro? ¿Cómo lo ves? A ver, en primer lugar, lo que está ocurriendo es que el Partido Acción Nacional está cumpliendo 80 años de su fundación, y hay una serie de eventos que han realizado al respecto. Ahora, la presencia de Fox es, pues de alguna manera, es Fox, es un expresidente de México que surgió de las filas del Partido Acción Nacional, que tiene un papel en el análisis de lo que pasa. De la realidad. Que saca al PRI de los Pinos. Y en efecto, es una persona que pasó la historia simple y sencillamente por haber ganado una elección y sacar al PRI de los Pinos. Uh-huh. Ahora bien, que esté ahí, pues conocemos a Fox, o sea, tiene varias frases interesantes en su mensaje. Número uno, hay que sacar a Andrés Manuel López Obrador del Congreso en el 2021. Esa es una estrategia política. Eso simple y sencillamente estoy aquí para colaborar en un mecanismo democrático en donde a través de las elecciones saquemos a una persona que no queremos de la mayoría que tiene en Los Pinos. En la Cámara de Diputados. Segundo tema importante, es importante rescatar el humanismo y la sabiduría política. Tema muy importante, porque eso sí son palabras muy panistas. Hay que rescatar en el PAN una ideología clara, sólida, que proyecte a una oposición clara. Y ciertamente hay que combatir a lo que él entiende un mal gobierno, el de la Cuarta Transformación. Yo creo que está haciendo su papel como un expresidente que sale de las filas de un partido político y que ahora quiere tener un espacio para poder tener una voz. Y bueno, sí, los panistas seguramente estarán de acuerdo con él en muchos puntos, pero también hay una historia entre Fox y el PAN que hay que limar entre ellos. Calderón, esa foto difícilmente, ¿no? 10 segundos. Sí, porque él está en otro proyecto. Él también quiere combatir a la Cuarta Transformación, pero desde la idea de formar un partido político alternativo que recupere una serie de principios que había abandonado el Partido Acción Nacional. Arturo, gracias. Abrazo fuerte, que estés muy bien. Igualmente, saludos al auditorio. Es Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Pausa, volvemos. Estás escuchando